Mi esposo invitó a su amante al cumpleaños de mi madre. Lo peor no fue verla entrar por la puerta. Lo peor fue que yo ya sabía quién era. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, ella me sonrió como si fuera una desconocida. Yo también le sonreí. «Qué gusto conocerte», me dijo. Le respondí con la misma tranquilidad. «El gusto es mío». Pero por dentro sentía que algo se rompía, porque aquella mujer había aparecido en mi teléfono cientos de veces durante los últimos 3 meses. Mensajes, llamadas, fotografías y una conversación que había cambiado completamente la forma en que veía a mi esposo. Pero ella no sabía que yo lo sabía, y mi esposo tampoco sabía que yo había descubierto toda la verdad. Por eso decidí no decir nada. Todavía no. Mi madre cumplía 60 años. Era una fecha importante para nuestra familia. Habíamos preparado la celebración durante varias semanas. El salón estaba decorado con flores blancas, fotografías de mi madre de distintas etapas de su vida y una enorme mesa donde esperaban los platos que ella había elegido personalmente. Mis hermanos habían llegado temprano. Mis tíos conversaban cerca de la entrada. Mis sobrinos corrían entre las mesas. Y mi madre estaba feliz. Después de años ocupándose de todos nosotros, finalmente tenía una noche dedicada completamente a ella. Yo quería que fuera perfecta. Hasta que llegó mi esposo, Esteban. Llevábamos 12 años casados. 12 años. Yo conocía sus gestos, sus silencios y hasta la manera en que fruncía el ceño cuando estaba preocupado. Por eso, cuando entró al salón acompañado de una mujer que no conocía a nadie de mi familia, supe inmediatamente que algo no estaba bien. La mujer era elegante. Llevaba un vestido negro sencillo, el cabello recogido y una pequeña cartera. Esteban caminaba a su lado con una seguridad que me resultó extraña. No parecía incómodo. No parecía estar ocultándola. Al contrario, parecía orgulloso de haberla llevado. Mi hermano se acercó. ¿Quién es ella? Esteban sonrió. Una amiga. La mujer extendió la mano. Clara, mi hermano la saludó. Mucho gusto. Yo estaba a unos metros, observando. Esteban finalmente me vio. Su expresión cambió durante apenas un instante. Amor. Se acercó y me besó en la mejilla. Te traje a alguien. Lo miré directamente. Ya veo. Ella es Clara, trabaja conmigo. Clara sonrió. Espero no molestar. Esteban me habló muchísimo de ustedes. Aquella frase me golpeó. Esteban me habló muchísimo de ustedes. ¿De nosotros? ¿De mí? Me pregunté qué le había contado, pero mantuve la calma. Bienvenida. Esteban pareció relajarse. Quizás pensó que no sospechaba nada. Quizás creyó que su mentira seguía funcionando. No sabía que 3 días antes había encontrado su teléfono desbloqueado. Todo comenzó 3 meses atrás. Al principio fueron pequeños detalles. Esteban empezó a llegar más tarde del trabajo. Después comenzó a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño. Cuando yo entraba a una habitación, cerraba rápidamente algunas aplicaciones. Si le preguntaba qué ocurría, siempre tenía una explicación. Mucho trabajo. Problemas con un cliente. Una reunión de última hora. Yo quería creerle. Después de 12 años de matrimonio, uno no imagina inmediatamente que la persona que duerme a tu lado puede estar construyendo una vida paralela. Pero entonces apareció Clara. Primero fue un mensaje. ¿Llegaste bien? Esteban lo leyó y guardó el teléfono. Después otro. Te extraño. Luego comenzaron las llamadas. Una noche escuché su voz desde el patio. Hablaba en susurros. No puedo hacerlo ahora. Silencio. Ella está aquí. Sentí que el corazón se me detenía. No necesitaba escuchar más, pero todavía no tenía pruebas. Y yo no quería destruir 12 años de matrimonio por una sospecha. Así que esperé. 3 días antes del cumpleaños de mi madre, ocurrió. Esteban salió de la ducha y dejó su teléfono sobre la cama. Lo tomó por accidente. La pantalla se encendió. Apareció una fotografía. Era Clara. Estaba sonriendo. Debajo había un mensaje. No puedo seguir escondiéndome. Dijiste que algún día estaríamos juntos. Sentí que las manos me temblaban. Deslicé la pantalla. Había más mensajes, muchos más, conversaciones de meses, citas, hoteles, cenas y fotografías que no dejaban lugar a dudas. Pero había algo todavía más importante. Clara no sabía que Esteban estaba casado. En una conversación ella le había preguntado, ¿cuándo vas a decirle a tu familia que estamos juntos? Él había respondido, pronto. Mentira. Una mentira tras otra. Entonces apareció un mensaje que me dejó completamente paralizada. Clara escribió, quiero conocer a las personas que son importantes para ti. Y Esteban respondió, este sábado podrás hacerlo. Miré el calendario. Era la fecha del cumpleaños de mi madre. Mi esposo no solo había decidido engañarme, había invitado a su amante a una celebración familiar. Y ella ni siquiera sabía que estaba entrando en la casa de la mujer con la que él llevaba 12 años casado. Ahora estaba allí.
frente a mí, sonriendo, sin saber absolutamente nada. Mi madre se acercó. ¿Y esta joven? Esteban respondió inmediatamente. Es Clara, una compañera de trabajo. Mi madre le sonrió. Bienvenida, querida. Clara respondió. Muchas gracias. Esteban me ha hablado mucho de usted. Mi madre sonrió. Espero que lo bueno. Clara soltó una pequeña risa. Muchísimo. Yo observaba a ambos. Esteban parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces Clara miró alrededor. ¡Qué hermosa familia tienes! Esteban sonrió. Sí. Ella lo miró con una expresión llena de cariño. Ahora entiendo de dónde viene. Sentí un nudo en el estómago. Pero no dije nada. Me acerqué a la mesa. Tomé una copa. Respiré profundamente. Y decidí que aquella noche no iba a llorar. No iba a gritar. No iba a arruinar el cumpleaños de mi madre. Pero tampoco iba a permitir que mi esposo siguiera controlando la historia. Porque había una cosa que Clara todavía no sabía. Y yo sí, ella creía que Esteban la amaba. Yo sabía que él estaba mintiéndole a las dos. Y antes de que terminara aquella noche, alguien iba a descubrir la verdad. Durante los primeros minutos intenté comportarme como si nada hubiera ocurrido. Sonreía, atendía a los invitados, ayudaba a mi madre. Y cada vez que alguien me hablaba, fingía que no tenía el corazón hecho pedazos. Pero había una persona a la que no podía dejar de observar. Clara. Ella estaba completamente tranquila. Hablaba con mis hermanos. Felicitaba a mi madre. Incluso ayudó a una de mis sobrinas a acomodar unas flores sobre la mesa. No parecía una mujer que estuviera entrando deliberadamente en la celebración de la esposa de su amante. Porque, en realidad, ella no sabía que yo era su esposa. Y eso comenzó a cambiar la manera en que veía toda aquella situación. Hasta ese momento había pensado que Clara era simplemente la otra mujer. Pero mientras la observaba, comencé a preguntarme cuánto le había mentido Esteban. ¿Estás bien?, me preguntó mi madre. Me giré rápidamente. Sí. Ella me observó unos segundos. Estás muy seria. Estoy cansada. Han sido semanas preparando todo esto. Mi madre sonrió. Hoy no quiero que te preocupes por nada. Me abrazó, y sentí una culpa enorme. No quería que su cumpleaños terminara convertido en un escándalo. Por eso decidí esperar. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Clara se acercó a mi madre con una pequeña caja. Señora, esto es para usted. Mi madre abrió los ojos sorprendida. No tenías que traerme nada. Quería hacerlo. Mi madre abrió la caja. Dentro había un reloj antiguo. Era hermoso. Mi madre se quedó mirándolo. Es precioso. Clara sonrió. Esteban me dijo que usted coleccionaba relojes. Mi madre miró a Esteban. ¿Tú le contaste eso? Claro. Él respondió con naturalidad. Yo bajé la mirada, porque sabía que no era solamente una compañera de trabajo. Esteban le había contado cosas de mi familia, cosas personales, detalles que no compartía con cualquiera. Y entonces comprendí algo todavía peor. Clara estaba emocionalmente involucrada con él. No era una aventura casual. Ella creía que estaba construyendo una relación. Y probablemente estaba esperando que él terminara su supuesto matrimonio. Un matrimonio que, según ella, ni siquiera existía. Durante la cena, Esteban se sentó junto a mí. Clara quedó frente a nosotros. Cada cierto tiempo, mi esposo la miraba. Pequeños gestos, una sonrisa, una mirada rápida, un movimiento de cejas, cosas que probablemente nadie más notaba. Pero yo sí. Llevaba 12 años casada con él. Sabía perfectamente cómo miraba a una mujer que le interesaba. Y Clara también lo sabía, porque cada vez que sus ojos se encontraban, ella sonreía. Yo seguí comiendo. ¿Te pasa algo?, me preguntó Esteban en voz baja. Lo miré. No. Estás extraña. Estoy cansada. ¿Segura? Completamente. Él sonrió y tomó mi mano debajo de la mesa. Ese gesto me dio náuseas. La misma mano que había sostenido mientras me decía que me amaba. La misma mano que probablemente había tomado la de Clara. La retiré suavemente. Voy a ayudar a mi madre. Me levanté. Cuando pasé junto a Clara, ella me sonrió. Tu familia es encantadora. Sí. Tienes mucha suerte. Me detuve, la miré. ¿Por qué dices eso? Ella miró hacia Esteban. Por tu esposo. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué quieres decir? Clara sonrió. Se nota que te quiere mucho. No pude evitar mirarla durante varios segundos. Ella realmente no sabía nada. Sí, respondí finalmente. Eso parece. Y me alejé. Fui hasta la cocina. Necesitaba estar sola. Abrí el grifo y dejé correr el agua. Entonces escuché pasos. Era Esteban. ¿Qué te pasa? Nada. No estás actuando como siempre. Me giré. ¿Y cómo actúo normalmente? Él se quedó callado. Hoy estás distante. Estoy cansada, Esteban, se acercó. ¿Seguro que no estás molesta conmigo? Lo miré directamente a los ojos.
Quería preguntarle. Quería decirle que sabía todo. Quería sacar el teléfono y mostrarle las fotografías. Pero no lo hice. No, él respiró aliviado. Te amo. Esas 2 palabras me dolieron más que cualquier insulto. Yo también te amé mucho. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Sonreí. Nada, salí de la cocina. Cuando regresé al salón, vi a Clara hablando con mi hermano. Y entonces escuché algo que me hizo detenerme. Esteban siempre me dijo que algún día me presentaría a su familia. Mi hermano sonrió. Pues parece que hoy cumplió su promesa. Clara respondió. Sí, me quedé detrás de una columna. No quería que me vieran. Pensé que iba a ser diferente, continuó ella. Mi hermano preguntó. ¿Diferente cómo? Clara bajó la voz. Pensé que estarían todos preparados para conocerme. Mi hermano soltó una pequeña risa. ¿Por qué? Ella respondió. Porque Esteban me dijo que llevaba mucho tiempo separado de su esposa. Sentí que el mundo se detenía. Separado. Esa era la mentira que Esteban había utilizado. Clara no sabía que seguíamos casados. No sabía que aquella mujer que había saludado al llegar era precisamente la esposa de Esteban. Y entonces comprendí que mi esposo había preparado aquella situación con una precisión aterradora. Quería que Clara conociera a su familia. Quería hacerle creer que finalmente estaba integrándola en su vida. Pero había cometido un error. Uno enorme. Porque había llevado a Clara directamente al cumpleaños de mi madre. Y ahora yo tenía la oportunidad de descubrir hasta dónde llegaba su mentira. Me acerqué lentamente. Clara me vio. «Ah, aquí estás», sonrió. Estábamos hablando de Esteban. ¿Sí? Me estaba contando lo mucho que ha cambiado durante los últimos meses. La miré. ¿De verdad? Sí. Entonces pregunté algo que hizo que su sonrisa desapareciera por un instante. Clara, ¿cuánto tiempo llevas conociendo a mi esposo? Ella respondió sin sospechar nada. Casi 1 año. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Casi 1 año. 12 meses. 1 año de mentiras. Pero decidí no revelar todavía quién era yo. Solo sonreí. Entonces, seguramente conoces muchas cosas de él. Sí. ¿Incluso cosas que su familia no conoce? Clara dudó. Algunas. Interesante. Ella me miró confundida. Y justo cuando iba a hacerle otra pregunta, Esteban apareció detrás de mí. ¿Todo bien? Clara sonrió. Sí, yo miré a mi esposo. Perfectamente. Pero en ese momento recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Solo decía, si quieres saber quién es realmente Clara, no la enfrentes todavía. Debajo había una fotografía. Una fotografía que yo jamás había visto. Y cuando amplié la imagen, reconocí el lugar donde había sido tomada. Era la oficina de Esteban, y en ella aparecía alguien más. Alguien que podía cambiar completamente lo que yo creía saber sobre mi esposo. Amplié la fotografía una segunda vez. No podía creer lo que estaba viendo. Era la oficina de Esteban. La reconocía perfectamente. La misma pared de vidrio, el mismo escritorio. Incluso podía distinguir el cuadro que yo le había regalado cuando consiguió su ascenso. Pero lo que realmente me dejó sin respiración no era el lugar. Era la persona que aparecía junto a él, un hombre. Estaba sentado frente a Esteban mientras ambos revisaban unos documentos. No reconocía su rostro, pero sí reconocía el maletín que llevaba. Lo había visto antes, en nuestra casa. ¿Qué sucede?, preguntó Esteban. Apagué rápidamente la pantalla. Nada. ¿Quién te escribió? Un mensaje equivocado. Me miró durante unos segundos. ¿Seguro? Sí, sonreí. Él pareció convencerse, pero yo ya no estaba escuchando. Mi mente estaba en aquella fotografía. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué alguien me había enviado esa imagen? Esperé hasta que Esteban regresara con los invitados. Entonces me acerqué discretamente a mi hermano. Necesito preguntarte algo. ¿Qué pasa? Le mostré la fotografía. Su expresión cambió. ¿Dónde conseguiste esto? Me la enviaron. ¿Quién? No lo sé. Mi hermano amplió la imagen. Ese hombre se quedó callado. ¿Lo conoces? Creo que sí. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién es? Mi hermano miró hacia donde estaba Esteban. Se llama Ricardo. ¿Qué relación tiene con Esteban? Trabajó con él hace algunos años. ¿Y por qué eso sería importante? Mi hermano dudó. Porque Esteban siempre dijo que Ricardo había dejado la empresa después de un problema. ¿Qué problema? Nunca me lo explicó. ¿Y tú cómo sabes que se llama Ricardo? Mi hermano guardó silencio. Porque lo vi una vez. ¿Cuándo? Hace aproximadamente 6 meses. Sentí un escalofrío. ¿Dónde? En el estacionamiento de la empresa. ¿Estaba con Esteban? Sí. ¿Y qué hacían? Discutían. Aquello era cada vez más extraño. ¿Escuchaste algo? Mi hermano negó con la cabeza. Solo una frase. ¿Cuál? Me miró directamente.
Ricardo le dijo a Esteban, no puedes seguir mintiéndole para siempre. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿A quién? No lo sé, pero yo sí tenía una idea. Regresé al salón. Clara estaba hablando con mi madre. Esteban permanecía cerca de ellas. Parecía completamente tranquilo, como si no existiera ningún secreto, como si aquella fiesta fuera una noche cualquiera. Me acerqué. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro». La llevé hacia una esquina. «¿Conoces a un hombre llamado Ricardo?» Mi madre frunció el ceño. «¿Ricardo?» «Sí», pensó unos segundos. «No». ¿Estás segura?» «Sí». ¿Por qué?» Nada, no quería preocuparla. Era su cumpleaños. No iba a convertir aquella noche en un desastre. Pero entonces mi madre preguntó, ¿tiene algo que ver con Esteban? La miré sorprendida. ¿Por qué preguntas eso? Porque hace unos meses escuché ese nombre. ¿Dónde? Esteban estaba hablando por teléfono. ¿Qué dijo? Mi madre negó con la cabeza. No recuerdo exactamente. Intenta recordar. Ella cerró los ojos. Creo que dijo algo como, Ricardo no puede aparecer ahora. Sentí un escalofrío. ¿No puede aparecer? Sí. ¿Estás segura? Más o menos. Antes de que pudiera continuar, alguien llamó a mi madre. Era el fotógrafo. Señora, necesitamos la fotografía familiar. Mi madre sonrió. Vamos, nos dirigimos hacia el centro del salón. Todos comenzaron a reunirse. Esteban se colocó a mi lado. Clara quedó detrás de él. El fotógrafo levantó la cámara. Todos sonrían. Miré hacia adelante. Pero antes de que tomara la fotografía, Clara se acercó a mí. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú conoces bien a Esteban? La pregunta me pareció extraña. 12 años. Sus ojos se abrieron. ¿12 años? Sí. ¿De casados? Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Ella había entendido algo. ¿Sí? Clara se quedó completamente inmóvil. Miró a Esteban. Después volvió a mirarme. Tú eres... No terminó la frase. Esteban reaccionó inmediatamente. Clara, tenemos que hablar. Ella retrocedió. ¿Tú eres su esposa? Nadie dijo una palabra. Mi madre dejó de sonreír. Mi hermano miró a Esteban, y yo finalmente respondí. Sí. Clara palideció. No. Sí. Él me dijo que estaban separados. Miré a Esteban. ¿Eso te dijo? Clara comenzó a llorar. Me dijo que llevaban casi 2 años separados. Esteban intentó acercarse. Clara, déjame explicarte. Ella retrocedió. No me toques. Los invitados comenzaron a murmurar. Mi madre me tomó del brazo. ¿Qué está pasando? Miré a Esteban. Eso quisiera saber yo. Clara sacó su teléfono. Me dijiste que ibas a divorciarte. Lo iban a hacer. ¿Cuándo? Pronto. Ella comenzó a llorar. Me dijiste eso hace 1 año. Mi esposo guardó silencio. Entonces Clara hizo algo inesperado. Abrió una conversación en su teléfono. Tengo todos tus mensajes. Me mostró la pantalla. Había cientos, promesas, mentiras, planes y una conversación de apenas 2 semanas atrás. Esteban había escrito, después del cumpleaños de tu madre, todo cambiará. Me quedé mirando aquella frase. ¿Qué significa eso? Pregunté. Esteban no respondió. ¿Qué iba a cambiar después del cumpleaños de mi madre? Clara lo miró. Me dijiste que finalmente ibas a dejarla. Sentí un vacío en el pecho. ¿Dejarme? Esteban bajó la cabeza. Sofía. Respóndeme. Sí, aquella respuesta me dolió. No porque fuera inesperada, sino porque había confirmado que llevaba meses planeando mi vida sin siquiera preguntarme qué quería yo. Pero entonces Clara deslizó la pantalla. Hay algo más. Me mostró otro mensaje. Era de Esteban. La fecha era de hacía 4 días. Cuando termine la fiesta, necesito que hagas exactamente lo que hablamos. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Clara negó con la cabeza. No lo sé. ¿No lo sabes? No, él nunca me explicó todo. Miré a Esteban. ¿Qué hablaste con ella? Él no respondió. Entonces mi hermano recibió una llamada. Se alejó unos metros, contestó. Su rostro cambió inmediatamente. Volvió hacia nosotros. Sofía. ¿Qué? Me entregó su teléfono. Es Ricardo. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué quiere? Mi hermano puso la llamada en altavoz. La voz de un hombre sonó al otro lado. Sofía, escucha con atención. ¿Quién eres? Soy Ricardo. Miré a Esteban. Su rostro había perdido todo el color. Ricardo continuó. Sé que estás con él. ¿Con quién? Con Esteban. Silencio. Necesito que salgas de esa fiesta ahora mismo. ¿Por qué? La respuesta llegó en un tono grave. Porque Esteban no invitó a Clara al cumpleaños de tu madre para presentarla a su familia. Miré a mi esposo. Entonces, ¿para qué? Ricardo respondió. Para que ella fuera testigo de algo que Esteban piensa hacer esta noche.
La voz de Ricardo seguía sonando por el teléfono de mi hermano. ¿Qué piensa hacer Esteban?, pregunté. Hubo unos segundos de silencio. No puedo explicártelo por teléfono. Entonces dime algo. Revisa el bolso que llevó contigo. Fruncí el ceño. ¿Mi bolso? Sí, busca un sobre. Miré hacia la mesa donde había dejado mis cosas. ¿Qué hay dentro? Ricardo respiró profundamente. La razón por la que Esteban necesitaba que Clara estuviera aquí. La llamada terminó. Me quedé inmóvil. Miré a mi esposo. Él estaba completamente pálido. ¿Qué está pasando?, preguntó mi madre. Nadie respondió. Tomé mi bolso y fui rápidamente hacia una habitación vacía. Lo abrí, cosméticos, llaves, mi teléfono, la cartera. Nada extraño. Hasta que encontré un sobre blanco que no recordaba haber guardado. Lo saqué. Mi nombre estaba escrito en el frente. Sofía. Abrí el sobre. Dentro había varias hojas. La primera era un documento bancario. La segunda, una copia de un contrato. La tercera tenía algo que me dejó completamente paralizada. Era una solicitud de separación. Pero no estaba firmada por mí, estaba preparada por Esteban. La fecha era de 2 semanas atrás. Sentí que me faltaba el aire. No, seguí leyendo. Había una segunda página. Era una lista de bienes, cuentas y responsabilidades. Esteban había anotado todo lo que quería conservar después de separarnos. Pero había algo que no entendía. ¿Por qué necesitaba que Clara estuviera presente? Entonces encontré una fotografía. Era una imagen de nosotros, yo y Esteban. Pero la fotografía había sido tomada hacía años. En la parte posterior había una fecha. Y debajo una frase escrita a mano. Ella nunca debe saberlo. Sentí un escalofrío. No reconocía aquella letra. Guardé los documentos y regresé al salón. Esteban estaba hablando con Clara. Ella lloraba. ¿Qué es esto?, pregunté. Le mostré el documento de separación. Esteban se quedó completamente inmóvil. ¿Dónde encontraste eso? En mi bolso. Yo no lo puse ahí. Entonces, ¿quién? No respondió. Ricardo volvió a llamar. Esta vez contesté yo. Habla. ¿Encontraste el sobre? Sí. Entonces ya sabes una parte. Quiero saberlo todo. No todavía. Estoy cansada de que todos me digan que espere. Ricardo guardó silencio. Sofía, hay algo que debes entender. ¿Qué? Clara tampoco conocía toda la verdad. Miré a la mujer que estaba al otro lado del salón. ¿Qué quieres decir? Ella pensaba que Esteban quería divorciarse para estar con ella. ¿Y no era así? No, sentí un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué quería? Ricardo respondió. Necesitaba que Clara estuviera aquí para demostrar algo. ¿Qué? Que él no estaba engañándote solamente a ti. Miré a Esteban. ¿A quién más? A la empresa. La respuesta me desconcertó. No entiendo. Esteban lleva meses ocultando algo relacionado con su trabajo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Explícate. Ricardo suspiró. La empresa está investigando una serie de movimientos financieros. Miré nuevamente los documentos. ¿Y Esteban está involucrado? Sí. Sentí que todo encajaba lentamente. Las llamadas. Los documentos. Ricardo, las reuniones secretas. Pero entonces recordé algo. ¿Por qué me dijiste que revisara mi bolso? Porque Esteban necesitaba que esos documentos aparecieran en tu poder. ¿Para qué? Ricardo respondió. Para hacer parecer que tú habías descubierto información confidencial y estabas intentando utilizarla contra él. Sentí un escalofrío. ¿Me estaba preparando una trampa? Sí, miré a Esteban. Por primera vez aquella noche sentí algo diferente al dolor. Sentí miedo. ¿Qué iban a hacer conmigo? Ricardo respondió. Denunciarte por acceso ilegal a información de la empresa. Me quedé sin palabras. Mi propio esposo estaba dispuesto a hacerme pasar por una delincuente para protegerse. Pero entonces escuché algo detrás de mí. Eso no es verdad. Me giré. Era Esteban. Había escuchado parte de la conversación. Sofía, déjame explicarte. Ya explicaste suficiente. No sabes toda la historia. Entonces cuéntamela. No puedo. ¿Por qué? Porque si te cuento todo, otras personas podrían salir perjudicadas. Solté una risa amarga. ¿Ahora te preocupa proteger a alguien? Esteban bajó la mirada. Clara se acercó. Esteban, dime la verdad. Él no respondió. Mírame, gritó ella. Después de todo este tiempo quiero saber qué estaba pasando. Esteban finalmente levantó la cabeza. Clara, yo nunca quise hacerte daño. Entonces, ¿por qué me mentiste? Porque necesitaba tu ayuda. Clara se quedó inmóvil. ¿Mi ayuda para qué? Esteban no respondió. Yo di un paso hacia él. ¿Para destruirme? No. ¿Para quedarte con mi vida? No. Entonces dime qué querías. Esteban cerró los ojos y finalmente dijo.
Quería que tú y Clara estuvieran en el mismo lugar cuando descubrieran la verdad. Lo miré confundida. ¿Qué verdad? Él no contestó. Entonces Ricardo volvió a llamar. Contesté. Ricardo, habla. Su voz sonaba mucho más seria. Sofía, sal de ahí. ¿Por qué? Porque acaba de ocurrir algo. ¿Qué? La policía está llegando. Sentí que el corazón se me detenía. ¿La policía? Sí. ¿Por qué? Hubo una pausa. Porque alguien acaba de presentar una denuncia contra ti. Miré a Esteban. Él parecía sorprendido. ¿Quién me denunció? Ricardo respondió. Esteban. Durante unos segundos nadie reaccionó. La música seguía sonando. Los invitados continuaban conversando. Mi madre todavía sostenía una copa en la mano. Pero yo solamente podía escuchar una frase. Esteban te denunció. Miré a mi esposo. ¿Es verdad? Él no respondió. ¿Me denunciaste? Sofía, escucha. Respóndeme. Sí. Sentí que las lágrimas comenzaban a aparecer. ¿Por qué? Porque necesitaba protegerme. ¿De mí? No entiendes lo que está pasando. Entonces explícamelo. Esteban miró a todos los invitados. No aquí. No, aquí, señalé alrededor. Tú decidiste traer a tu amante al cumpleaños de mi madre. Tú decidiste preparar documentos para incriminarme. Tú decidiste denunciarme. Mi voz comenzó a quebrarse. Ahora vas a explicarlo delante de todos. Clara estaba completamente pálida. ¿Qué hiciste? Le preguntó. Esteban no respondió. Entonces escuchamos sirenas afuera. Mi madre se acercó. Sofía, ¿qué está pasando? La puerta del salón se abrió. 2 agentes entraron. Uno de ellos preguntó. Sofía Martínez. Sentí que las piernas me temblaban. Sí. Necesitamos hablar con usted. Esteban dio un paso hacia ellos. Oficial, ella tiene acceso a información confidencial de mi empresa. Lo miré. No podía creerlo. Es mentira. El agente levantó una mano. Señora, tranquilícese. Mi esposo está intentando incriminarme. Eso se determinará durante la investigación. Clara comenzó a llorar. Esto es una locura. El segundo agente revisó unos documentos. Tenemos una denuncia relacionada con el acceso y extracción de información privada de una compañía. Yo miré a Esteban. Él puso esos documentos en mi bolso. No podemos determinar eso aquí, pero hay alguien que puede demostrarlo. Tomé mi teléfono. Ricardo, lo llamé. No contestó. Volví a llamar. Nada. El agente me pidió que lo acompañara. Mi madre se interpuso. Ella no ha hecho nada. Señora, solamente necesitamos tomar declaración. Entonces ocurrió algo inesperado. Clara se acercó a la agente. Yo puedo declarar. Todos la miramos. ¿Qué? Pregunté. Clara respiró profundamente. Yo puedo demostrar que Esteban está mintiendo. Esteban se quedó completamente inmóvil. Clara, no hagas esto. Ella lo miró. ¿Tú me utilizaste? No. Me dijiste que estabas separado de tu esposa. Clara. Me dijiste que ella sabía que nuestro matrimonio había terminado. Esteban guardó silencio. Clara sacó su teléfono. Tengo todas las conversaciones. Le mostró los mensajes al agente. Él me pidió que viniera hoy. ¿Por qué? Preguntó el agente. Clara miró a Esteban, porque quería que pareciera que yo era su pareja y que su esposa era una mujer resentida que intentaba perjudicarlo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Clara continuó. Me dijo que después de esta fiesta iba a presentar los documentos para separarse. ¿Y eso qué tiene que ver con la denuncia? Preguntó el agente. Clara respondió. Porque me pidió que estuviera presente cuando encontraran esos documentos. Miré a Esteban. Entonces todo estaba planeado. Clara asintió. Sí, el agente tomó el teléfono. Necesitamos revisar esto. Esteban comenzó a ponerse nervioso. Esos mensajes están fuera de contexto. Clara lo miró con desprecio. Entonces, explícales por qué me dijiste que tu esposa era una mujer inestable que podía hacer cualquier cosa cuando descubriera que querías divorciarte. Mi madre se llevó una mano a la boca. Yo sentí que las lágrimas caían. No por amor, no por tristeza, por rabia. Durante 12 años había compartido mi vida con un hombre que, cuando finalmente decidió abandonarme, quiso destruirme antes de hacerlo. Pero todavía faltaba algo. El agente revisó los mensajes. ¿Quién es Ricardo? Clara respondió. No lo sé. Yo dije, es un antiguo compañero de Esteban. El agente me miró. ¿Tiene contacto con él? Sí. Llámelo nuevamente. Lo hice. Esta vez respondió. Sofía, Ricardo, la policía está aquí. Lo sé, me quedé paralizada. ¿Cómo sabes? Silencio. Porque fui yo quien entregó las pruebas. Miré a la gente. ¿Qué pruebas? Ricardo respondió. Las pruebas de que Esteban está involucrado en un fraude financiero. Esteban se puso blanco. Eso es mentira. Ricardo continuó. Y hay algo más. ¿Qué?
La denuncia contra ti fue presentada esta mañana. ¿Por qué? Porque Esteban sabía que las autoridades estaban a punto de descubrirlo. Miré a mi esposo. ¿Qué hiciste? Él retrocedió. Sofía. ¿Qué hiciste? Ricardo respondió. Esteban desvió dinero de la empresa durante casi 2 años. Mi madre quedó completamente sorprendida. ¿Cuánto? Una cantidad suficiente para destruir la empresa. Esteban negó con la cabeza. No es cierto, pero el agente ya estaba revisando los documentos. Entonces otro vehículo se detuvo frente al salón. Bajaron 2 personas más. Una de ellas llevaba una carpeta. Entró y preguntó, ¿Esteban Ramírez? Mi esposo no respondió. El hombre levantó la carpeta. Tenemos una orden para revisar sus dispositivos y documentación. Esteban retrocedió. Por primera vez aquella noche parecía realmente asustado. Yo lo observé y comprendí algo. La mujer que él había llevado como amante. La denuncia que había presentado contra mí. Los documentos escondidos en mi bolso. La fotografía de Ricardo. Todo formaba parte de una misma historia. Pero todavía no sabía cuál había sido su verdadero objetivo. Entonces Ricardo me dijo por teléfono. Sofía, escucha. ¿Qué? Hay algo que nunca te conté. ¿Qué cosa? Su voz se volvió más baja. Yo no descubrí el fraude por casualidad. Entonces, Esteban me pidió que hiciera algo hace 6 meses. ¿Qué? Ricardo respiró profundamente. Me pidió que buscara una forma de sacar a alguien de la empresa. ¿A quién? Hubo una pausa. A mí. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Por qué? Ricardo respondió. Porque yo había descubierto quién estaba realmente detrás de todo. ¿Quién? Y entonces dijo un nombre que jamás habría imaginado. El socio de Esteban. Pero antes de que pudiera preguntarle nada más, Ricardo añadió, y esa persona acaba de llegar a la fiesta. Miré hacia la entrada del salón. ¿El socio de Esteban está aquí? Ricardo respondió, sí. ¿Quién es? Pero antes de que pudiera contestarme, escuché una voz detrás de mí. No hace falta que preguntes. Me giré. Era Julián, el socio de Esteban. Lo conocía desde hacía años. Había estado en nuestra casa. Había cenado con nosotros. Incluso había asistido a reuniones familiares. Mi esposo siempre decía que era una de las personas en las que más confiaba. Ahora estaba frente a mí, con una expresión completamente tranquila. Buenas noches, Sofía. No pude responder. Miré a Esteban. Él no se atrevía a levantar la mirada. Entonces Julián se acercó a los agentes. Supongo que ya saben por qué estoy aquí. Uno de ellos respondió. Necesitamos hablar con usted también. Julián sonrió. Por supuesto. Yo lo observaba. Había algo extraño. No parecía preocupado. Parecía preparado. ¿Qué está pasando? Pregunté. Julián me miró. Tu esposo intentó hacerte responsable de algo que no hiciste. Esteban reaccionó. ¡Cállate! Julián sonrió. Ya no tienes autoridad para decirme qué hacer. El silencio fue absoluto. Entonces sacó una carpeta. Aquí está toda la información. La entregó a uno de los agentes. Transferencias, contratos, correos y registros de las cuentas. El agente comenzó a revisar los documentos. Esteban se quedó inmóvil. ¿Por qué haces esto? Preguntó. Julián respondió. Porque durante 2 años me hiciste creer que estábamos trabajando juntos. ¿Estábamos trabajando juntos? No. Julián lo miró fijamente. Tú estabas robando dinero. Tú aprobaste algunas de esas operaciones. Porque pensaba que eran legales. Mentiroso. El mentiroso eres tú. Clara observaba todo sin entender. Yo tampoco. Hasta que Julián se acercó a mí. Sofía, hay algo que debes saber. ¿Qué? Esteban nunca planeó divorciarse de ti. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿qué planeaba? Julián respondió. Desaparecer. Mi corazón se detuvo. ¿Desaparecer? Sí. ¿Por qué? Porque sabía que la investigación iba a alcanzarlo. Miré a Esteban. ¿Es verdad? Él no respondió. Julián continuó. Había preparado dinero, documentos y una identidad diferente. Mi respiración se volvió pesada. ¿Cuándo? Hace meses. ¿Y Clara? Julián miró hacia ella. Clara era parte de su plan. Ella abrió los ojos. ¿Qué? Esteban quería que Clara creyera que iba a empezar una nueva vida con ella. Clara comenzó a llorar. No. Julián continuó. Pensaba llevársela con él. Ella miró a Esteban. ¿Me ibas a llevar contigo? Esteban guardó silencio. ¿Y qué habría pasado con Sofía? Preguntó Clara. Julián respondió. Ella habría quedado como responsable de todo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Entonces comprendí por qué había puesto aquellos documentos en mi bolso. No quería solamente divorciarse. Quería dejarme atrás con todas las consecuencias. Yo habría quedado como la responsable del fraude. Y él habría desaparecido.
Clara se acercó a Esteban. ¿Alguna vez me quisiste? Esteban no respondió. Ella comenzó a llorar. Respóndeme. Finalmente dijo. Sí. Clara negó con la cabeza. No, se limpió las lágrimas. Si me hubieras querido, nunca habrías hecho esto. Y se alejó. Los agentes continuaron revisando los documentos. Después de varias horas, Esteban fue detenido para continuar la investigación. Julián también tuvo que declarar. Yo permanecí allí con mi madre. La fiesta que había comenzado como una celebración terminó convirtiéndose en el día que cambió mi vida. Cuando todos se fueron, mi madre se acercó. Lo siento, la miré. ¿Por qué? Porque durante toda la noche pensé que algo estaba mal contigo. Sonreí tristemente. Yo también. Mi madre me abrazó. Y por primera vez en horas pude llorar. No lloré por Esteban. Lloré por los 12 años que había entregado a una persona que no conocía realmente. 3 meses después, la investigación terminó. Los documentos demostraron que Esteban había desviado dinero de la empresa durante casi 2 años. También se comprobó que había intentado utilizar mi nombre para ocultar parte de las operaciones. La denuncia contra mí fue retirada. Mi nombre quedó completamente limpio. Clara decidió declarar todo lo que sabía. Y Julián entregó las pruebas que faltaban. Gracias a eso, la empresa pudo recuperar parte del dinero. Pero para mí, lo más importante fue otra cosa. Una tarde recibí un mensaje de Clara. Solo decía, «Gracias por no odiarme». Le respondí, «Tú también fuiste engañada. Nunca nos convertimos en amigas, pero tampoco nos convertimos en enemigas. Las dos habíamos sido utilizadas por el mismo hombre». Meses después, regresé al salón donde se había celebrado el cumpleaños de mi madre. Esta vez estaba vacío. Miré las paredes. Recordé a Clara entrando, a Esteban sonriendo, a mi madre apagando las velas, y recordé el momento en que pensé que mi matrimonio era lo único que estaba perdiendo. Ahora sabía que no. Aquella noche no perdí mi vida. Recuperé mi vida, porque durante años había pensado que amar a alguien significaba confiar incluso cuando las cosas no tenían sentido. Ahora entendía que el amor también necesita verdad. Mi esposo invitó a su amante al cumpleaños de mi madre pensando que estaba preparando el comienzo de una nueva vida. Pero aquella noche terminó revelando quién era realmente. Y sin saberlo, llevó a la misma persona que podía destruir su mentira. A su propia amante. Yo no tuve que vengarme. No tuve que gritar. No tuve que destruirlo. La verdad hizo todo por mí. Y cuando finalmente cerré la puerta de aquella casa aquella noche, entendí algo que jamás olvidaré. A veces, el peor día de tu vida no llega para destruirte. Llega para obligarte a dejar atrás una vida que nunca fue realmente tuya.